¿Crees que es el libre? Esta ya le hemos contestado un montón de veces, pero lo voy a contestar rápido. ¿Crees que el libre albedrío es una ilusión o realmente somos capaces de tomar decisiones completamente autónomas? No, no creo que seamos capaces de tomar decisiones completamente autónomas. Todas nuestras decisiones están por lo menos condicionadas por cómo somos, por cómo pensamos, por lo que hemos vivido, por nuestras experiencias, por la situación del momento, por las personas con las que estamos, por nuestro estado de salud en un momento determinado, etcétera, etcétera. Era lo que hablábamos la semana pasada de que la libertad absoluta no existe. Pero necesitamos la ilusión del libre albedrío y actuamos como si lo tuviéramos. Y si mañana, y esta es la pregunta que siempre les hago yo a los filósofos, y ahí es donde se quedan siempre como esos robots que se quedan pegados en las malas películas de ciencia ficción. ¿Sí? Peligro, Will Robinson, Peligro. El que entienda esta referencia a Peligro, Will Robinson, Peligro, es muy viejo, ¿ok? Si mañana se demostrara fehacientemente, sin sombra alguna de duda, que todas nuestras acciones están predeterminadas y que no tenemos libre albedrío alguno, seguiríamos actuando como si lo tuviéramos. Porque no sabríamos actuar como si no lo tuviéramos. Entonces es una discusión en el vacío. Lo más probable es que tengamos muy poco si lo tenemos, pero da igual. Da completamente igual. No cambia en nada el significado de nuestra vida, no cambia nada el significado de cuando conocemos a alguien y queremos ligar directamente, cuando queremos provocar el interés de alguien como pareja, cuando criamos a nuestros hijos y le decimos no hagas eso porque te lastimas, cuando saludamos a nuestros amigos y los queremos y nos vamos a tomar una copa con ellos y yo Coca-Colas y hablamos, ¿no? Cerveza 00 también tomo. Cómo nos comportamos con la gente a nuestro alrededor, todo ello lo tenemos que hacer como si fuera una decisión libre y autónoma nuestra, aunque se demostrara que no lo fuera. Entonces es una pregunta tan vacua como el color de la tristeza de las piedras, que es una de las cosas que suelo decir con enorme frecuencia.